Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos gracias a Dios por ese tiempo que nos permite poder examinar su palabra y conocerle un poquito más. Permítanme, vamos a orar y continuamos en donde vamos en nuestro devocional del libro de Génesis. Señor Padre, damos a ti la gloria, las gracias por la bendición de este tiempo y porque podemos a través de las historias que tú nos cuentas de cómo te vinculaste con el hombre, podemos conocer tu carácter, quién eres, Señor, y asimismo enamorarnos de ti, conocerte, amarte, pero sobre todo depositar nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a crecer en todo esto y a la luz del libro de Génesis que tú puedas guiarnos e instruirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos en el libro de Génesis y como ustedes saben, pues el libro de Génesis tenemos los comienzos de absolutamente todo y tenemos allí la caída del hombre. Estamos en Génesis capítulo 3, vimos cómo la serpiente, un ser angelical, introduce el pecado a la humanidad, causando que Eva se le generara duda para que posterior a ello tomara y comiera el árbol y diera a su marido. El Adán y Eva decidieron escuchar la voz de la serpiente en lugar de confiar en lo que Dios les había dicho. De manera que en el momento en que Adán come, los ojos de ellos son abiertos, pero también entra una serie de consecuencias, temor, vergüenza, miedo y una cantidad de cosas que nosotros tenemos hoy en día, como la muerte, como también el dolor, el sufrimiento, y todo eso es a consecuencia de una decisión: decidir escuchar a la serpiente y no confiar en Dios. Entonces, una vez que pasó esto, pues entró todo esto a la humanidad. Una vez, una sola mordida a un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo lo que nosotros perdimos allí. Sin embargo, Dios va a actuar y Dios baja y empieza a conversar con el hombre. Y lo podemos ver aquí en el texto, en la palabra. Y a la luz del libro de Génesis, en el capítulo 3, pues podemos notar y hemos de notar que Dios baja desde el versículo 8 a conversar con ellos. Y empieza a hacerle una serie de preguntas. Empieza a decirle: bueno, Adán, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estás? Y aquí lo notamos en el versículo 8. Y ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron, tuvieron miedo, tuvieron temor y van y se esconden. Pero Dios sigue insistiendo con las preguntas. Y en medio de todas esas preguntas vamos a notar que pues Adán se descubre en que ha pecado y en que ha comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual dijo Dios que no debían comer. Con sus respuestas se le está afirmando: sí, yo comí. Pero con su propia palabra, Adán ni siquiera confesó su pecado. Y reflexionamos la vez pasada en las preguntas y qué quería Dios con las preguntas. Y nos mostraba ese carácter santo de Dios de querer y de animar a Adán a: confiesa tu pecado, declara lo que me hiciste. Pero no vimos eso de parte de Adán. Sin embargo, ¿qué hizo Adán? Mira lo que notamos aquí en el versículo en el versículo 12. Dice: y el hombre me respondió: la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Vemos que Adán le echa la culpa a Dios y también a su mujer. Tú tienes la culpa, Dios, por darme esa mujer. Y ahí fue donde quedamos la vez pasada. Y ahora vamos a aprender un poco más del carácter santo de Dios, porque va a dictar sentencia frente a las consecuencias de los actos de Adán, de Eva y de la serpiente. Pero los va a juzgar en otro orden. Primero vamos con la serpiente, después vendrá Eva y finalmente tendremos a Adán. Entonces estamos ahí, Génesis capítulo 3, y vamos a leer versículo 14. Vamos a ver la primera sentencia para la serpiente. Versículo 14, que nos dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Palabras muy duras para la serpiente. La serpiente fue el instrumento que Satanás, un ser angélico, usó para comunicarse con Eva. Y también es como fue instrumento, pues también va a traer esta maldición sobre este animal. Y pues no recordemos todas las palabras. Le causa una maldición que será maldita entre todas las bestias. Y pues realmente la serpiente es un animal que personalmente le tengo mucho miedo. Yo me encuentro en una serpiente y cuando he tenido la oportunidad de estar en campo abierto, y genera temor, genera angustia, y por lo general la mayoría de los seres humanos no optan de decir: ay, bueno, tan lindos, venga la acaricio. No,
sino de una vez es un enfrentamiento a yo la mato o ella me pica. Realmente es así. Son seres que son viles, menospreciables, causan aversión, repugnancia para muchos. Y bueno, hay una maldición sobre la serpiente y es algo que podemos evidenciar en nuestro día a día. También Dios dijo que iba a andar sobre su pecho y que iban a comer polvo. Genera muchas cosas acá, pero realmente el punto de todo esto es que la serpiente está bajo maldición y aún con su lengua, ellos la usan para ubicarse, hace parte de todos sus sentidos, es un sentido bien desarrollado, pero con esa lengua también están tocando el polvo constantemente. De manera que lo que vemos en la palabra pues coincide con lo que podemos observar y esto nos ayuda a afirmarnos en que la palabra es verdad. Entonces también esa expresión de comer polvo pues da un sentido de haber sido vencido. Cuando nosotros de pronto coloquialmente escuchamos esa expresión de ay, te vamos a hacer que muerdas el polvo, tal vez en las películas o Hollywood nos presenta mucho esa frase, da a indicar que te voy a vencer. Y eso es lo que está mostrando aquí este juicio y esta sentencia de parte de Dios para la serpiente indica un juicio en que ya está totalmente vencida. Pero ahora tenemos aquí en el pasaje uno de los versículos más maravillosos, más relevantes y más destacados, y por eso lo quise tener aquí en el video para que ustedes también lo puedan observar. Es Génesis capítulo 3, versículo 15, que vamos a leer a continuación. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque es el versículo más espectacular. Porque aquí tenemos algo que le conocen y que le han denominado como el protoevangelio. Proto hablando del primero, como la primera mención del evangelio. Ahora, esto que nos habla aquí es una esperanza en medio de todo un caos. Adán y Eva decidieron convertirse en los enemigos de Dios. Y aquí lo que tenemos es que Dios va a hacer que el hombre tenga una esperanza a través de una gran promesa. Dios está diciendo, voy a enviar un Salvador, voy a enviar a alguien que los va a libertar. Y recordemos que aquí entre este versículo hay una conversación de Dios con la serpiente y con Eva. Es lo que nos habla todo el contexto inmediato. Entonces tengamos en cuenta eso para aclarar un poquitico el versículo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La serpiente y la mujer van a ser enemigas. Recordemos que hace unos versículos atrás, en los primeros de este capítulo, había una conversación entre la mujer y la serpiente. Eran amigas y discutían acerca de los mandatos de Dios y de cómo Dios no los dejaba comer todos los árboles y cómo así que Dios es malo. Y todo esto que sembró la serpiente duda en Eva. Eran amigas, pero ahora Dios está diciendo, va a haber una enemistad entre ustedes. Es importante también destacar que este versículo nos va a mencionar tres cosas acerca del Mesías. Tres cosas acerca del Mesías y que son las que vamos a estar meditando en este día. Lo primero que nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos dice tres cosas del Mesías. Lo primero es que el Salvador vendría de la simiente de la mujer. Bien paradójico Dios. Eva, la que fue tentada, engañada por Satanás y dio de comer a su marido, pero también va a ser el agente por el cual va a venir el Salvador. Dios le da de toda su gracia a las mujeres para decirle, mira mujer, de ti va a venir ese Mesías que yo estoy prometiendo aquí. Entonces nos habla mucho también de que va a hacerse hombre y va a venir de descendiente de la mujer. Lo segundo, dice herido en el calcañar, dice acá en el texto, que ese Mesías, siendo un ser humano que viene de la mujer, va a tener una herida en su calcañar. Calcañar es el talón. Entonces las serpientes siempre atacan al ser humano y pues siempre atacan a la parte de atrás de nuestras piernas, que se conoce como el talón, porque pues no van a alcanzar a la cabeza cuando nosotros estamos de pie. Y eso también nos habla de que este Mesías pues sí va a sufrir, va a tener una herida. Y lo tercero que nos habla este pasaje es que ese descendiente de la mujer
que va a ser herido por la serpiente, va a aplastar la cabeza. Y notemos que eso es una herida totalmente contundente y mortal para una serpiente. Ahora, todas estas tres cosas que nos menciona Génesis 3:15 son cumplidas en Jesús, y vamos a analizarlas así rápidamente. Lo primero, entendemos que todo esto apunta hacia ese Mesías, y entendemos por la palabra que ese Mesías es Jesús mismo. Jesús mismo fue hecho hombre. La Biblia dice que Dios mismo tomó forma humana y vino a este mundo y fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por la Virgen María. Y aquí tenemos a un varón, Jesús, Dios mismo, concebido y engendrado por el Espíritu Santo, concebido por una mujer. De manera que Jesús no tenía padre humano, por lo tanto no heredó el pecado. Notemos que analizamos en Génesis 3 que inmediatamente que Adán comió del fruto, se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí entró el pecado. Romanos capítulo 5 nos habla de que el pecado entró por un hombre, y así el pecado pasó y la muerte pasó a toda la humanidad. De manera que Jesús fue concebido sin pecado porque no tenía un padre humano que le heredara el pecado. Ese es nuestro Mesías. Lo siguiente, herido en el calcañar. Por todo el tiempo, Satanás estuvo tratando de vencer a ese Salvador. A su corta edad, tal vez de 1 o 2 años, usa a Herodes, Satanás, para que exterminara a todos los niños, pero no lo logra. Dios lo salva y hace que vaya a Egipto y que esté allá un tiempito y finalmente vuelve. También vemos durante el ministerio de Jesús que trataron de apedrearlo, pero Jesús se escabulló entre ellos. En otra oportunidad vemos que también Pedro es usado por Satanás para tentar a Jesús. Pero no es sino hasta el final de su ministerio, cuando ya estaba establecido por Dios, que usa a Judas, usa a los judíos, a los sacerdotes, al mismo Pilato, para sentenciar a Jesús a una muerte en la cruz. Ahí tenemos que ese Salvador, ese Mesías, fue herido en el calcañar. Ahora, si una serpiente lo muerde a uno, podría causarle la muerte. Hay muchas serpientes venenosas en este mundo. Y efectivamente Satanás, en esta figura aquí que nos usa de la serpiente, pues hirió al Salvador y le causó la misma muerte. Pero lo que no sabía la serpiente es lo que iba a pasar. Y la Biblia nos dice que al tercer día, después de que Jesús fue muerto en esa cruz, fue sepultado, Dios le levantó de los muertos. Y en el momento en que Jesús se resucitaba de los muertos, va a causar una herida mortal en Satanás, venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo la obra de Satanás. La Biblia dice que Satanás tenía todo el imperio de la muerte. Satanás era el dueño, pero ahora Jesús le ha vencido, porque Jesús, sin pecado, no podía morir, no podía atraparlo en la sepultura y tenerlo ahí para siempre. Venció la muerte porque no podía quedarse ahí en la sepultura, sino que Dios ya le levantó de los muertos, indicando que ya el pago por el pecado ya está hecho y saldado. Esta maravillosa profecía que tenemos en Génesis 3:15 nos habla nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió a cabalidad esta profecía, quien cumplió a cabalidad el Evangelio. Entonces, Satanás totalmente vencido, con su cabeza aplastada. Pero recordemos que esta promesa de Génesis 3:15, ¿en dónde la tenemos ubicada? Dios ha dictado una sentencia para la serpiente. Luego vamos a ver que Dios da una esperanza. Y del versículo 16 al versículo 19 vamos a ver las consecuencias del acto de Adán y Eva que ellos van a llevar y que llevamos hoy en día también todos nosotros. Pero antes de darles las consecuencias, Dios les da una esperanza, les da un ánimo, les dice: así es la manera en que voy a rescatarles. ¿No les parece eso maravilloso de Dios? ¿No nos muestra la grandeza de su carácter, entendiendo su amor, su compasión, su misericordia al darnos una esperanza? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, un Dios compasivo, un Dios amoroso, que nos da una luz de esperanza en medio del todo el caos. Dios prometió: ustedes no se van a quedar así, Adán y Eva, la humanidad no se va a quedar así, yo voy
a dar un medio por el cual salvarles. Y esa es la historia del drama divino. Esa es la historia más grande de salvación. Que podamos conocer a ese Dios grande en misericordia, ese Dios absolutamente bueno, compasivo, misericordioso. Que el Señor nos siga guiando y damos gracias a Dios por su palabra, Padre. A ti damos la gloria por tu palabra, porque te podemos conocer a través de ella. Gracias por tu bendito amor mostrado desde el inicio, con todo lo que nos brindaste, pero también por brindarnos esta salvación que nos devuelve la comunión a ti, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos con esto y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, déjenme darles una tarea. Quiero que lean versículos 16 al 19 y que escriban acá en los comentarios del video o en los del siguiente video cuáles son las consecuencias más duras para la mujer o para Adán. ¿Cuáles son las consecuencias más duras y difíciles? Entonces leamos el texto, leamos Génesis 3, versículos 16 al 19 y déjenlo aquí en los comentarios y estaré leyéndoles y conversaremos en nuestro próximo devocional acerca de esto. Un abrazo, hasta la próxima.